Hola aumentados, el día de hoy estamos aquí para aprender a hacer algo desde cero. Este es un tutorial que quería hacer desde hace un tiempo para poder como ir encajando todas digamos, las piezas que es hacer un modelado con el programa de Nomad School. Luego pasamos a Blender, le colocamos algunas texturitas y luego nos venimos aquí a Spark para colocar ya directamente, digamos, lo que es el modelado. Y recuerden que esto mismo que nosotros vamos a colocar aquí directamente en Spark Aire lo pueden colocar en Effect House. Entonces digamos que esa es una de las ventajas de lo que tienen los programas de realidad aumentada, que es que todos como que se juntan o tienen algo muy similar, que siempre va a ser como los rastreos de rostro, que van a cambiar de pronto algunas cositas, digamos, en la interfaz, pero al fin y al cabo, al final es como el mismo principio. Digamos, una de las grandes ventajas que yo tengo aquí cuando manejo Spark es que tengo conocimiento más que todo en los parches, mientras que en el TikTok, en Effect House y en Lendis, que es Snapchat, casi no manejo tanto la programación, por lo cual, digamos, a veces puede ser un poco diferente, pero el punto es que se puede llegar a ser el mismo resultado. Entonces, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es pasar a nuestra, en este caso va a pasar a la iPad si tienen una tableta. Recuerden que nosotros manejamos el programa de Nomad School, que es un programa que realmente no es nada costoso a comparación de manejar ZBrush, Cinema 4D, Maya, todo o algún programa específico de modelado, ya que este tiene un costo de $19, son 18.44, pero que ustedes lo pueden tener en su celular, lo pueden tener en una tablet, no importa si sea iPad o sea iOS. De por sí ya digamos ya hay muchas marcas que han sacado tabletas bien avanzadas con hartos digamos presiones en los táctiles que nos sirven para hacer este tipo de diseños. Entonces es un programa que realmente lo utilizo ya hoy en día casi todo el tiempo, porque yo me llevo mi tablet, me voy para cualquier parte, sigo haciendo mi modelado, llego a mi casa, texturizo y bajo polígonos peso para poder utilizar en nuestro programa. Entonces vamos a pasar a nuestro programa de Nomad School. Bueno, entonces paso en este caso a mi tableta, que es esta que está acá, que vamos a abrir el programa que se llama Nomad School. Nomad School, como ustedes lo ven, voy a mirar aquí un momento en la pantalla, en el color, le vamos a desactivar el True Tone para que se vea un poquito más azulito. Entonces, Nomad School es un programa que, como les comentaban, ustedes lo pueden encontrar en Play Store o en Apple Store. Y me comentaban que también hay en la versión de Play Store hay una versión que es gratuita, pero que no trae todas las características como cuando ya está pago. En el caso de Apple Store no le da la opción a uno de gratuito, entonces pues toca comprarlo todo completo. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta estructura que estamos viendo acá. Pero es muy importante, antes de empezar a hacer esta parte, si se dan cuenta tengo acá un rostro. Este rostro es nuestra guía que manejamos en Spark Air. Entonces este rostro yo lo descargué y lo guardé en mis archivos para poderlo utilizar. Me voy a volver nuevamente aquí para contarles. Entonces ese rostro que ustedes vieron se llama el Face Mesh, que es esta misma estructura que nosotros siempre solemos ver cuando yo agrego acá, por ejemplo, si yo agrego acá, vamos a agregar acá, a ver si hay alguno que tenga retoque. Este Face Mesh es esta parte de aquí a la izquierda que estamos viendo, donde se ve toda la textura del rostro. ¿Cómo hice para colocarlo en mi programa de Nomad School? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a escribir acá. Vamos a buscar en Reference Face Spark Air. Les va a aparecer este primer búsqueda que se llama Using the Meta Spark Air Studio Face Reference Assets. Cuando ustedes entran van a encontrar esta parte, y aquí ustedes van a encontrar un lugar donde dice descargar directamente para utilizarlo. Cuando ustedes lo han descargado, vamos a hacer el ejemplo, vamos a crear aquí una carpeta. En este filtro de Navidad que ya estamos haciendo, vamos a colocarle 0 tutorial y vamos a dejarlo acá en 0 y vamos a guardarlo. Entonces aquí él ya me descarga un zip, lo vamos a descomprimir y este zip trae dos carpetas, una que se llama Mesh, que es la que vamos a utilizar, donde está el FBX están fbx.a y .bj. El Face Mesh, en pocas palabras, es esto que estamos viendo. Lo que yo hice simplemente fue, en este caso, pues como se deja compartir entre el computador y la tableta, pues lo que hice fue transferirlo y guardarlo en un archivo. Cuando estemos nuevamente aquí en mi programa, vamos a ir nuevamente, vamos a darle aquí en abrir, vamos a seleccionar abrir, vamos a darle crear, vamos a darle sí. Estamos aquí con esta estructura que es la primera
Este programa ya se actualizó, antes no, en Nomad School estaba un poco diferente, ahora me va a salir en español, pero si está en inglés, pues digamos que ustedes, él coge el idioma que tenga el dispositivo. Voy a eliminar aquí en los punticos donde dice eliminar, vamos a darle aquí en añadir, ustedes van a agregar el nombre que le voy a colocar Noel por ahora. Aquí les da varias opciones para poder agregar las que son primitivos, pero nosotros necesitamos importar en la imagen que está antes. Entonces vamos a ir aquí donde está la carpeta del proyecto y ustedes van a encontrar aquí un reporte donde dice importar, dice abrir y dice añadir en la escena. En este caso le voy a dar a añadir a la escena. Yo aquí descargué una carpeta que dice iPad, le coloqué 3D y aquí es donde yo guardé uno que se llama Face Mesh, que en este caso creo que guardé fue el FBX, pero si no, ustedes van probando si le funciona el FBX, el OBJ o el punto .AE. Entonces, si se dan cuenta, en este momento ya tenemos nuestra referencia de rostro para poder empezar a esculpir. Ya teniéndolo así, yo siempre por lo general lo primero que hago es ir a la parte superior en donde está material default, lo vamos a dejar en en donde está sombreado, lo voy a dejar de encendido a PBR, lo cambio a matcap. Matcap simplemente lo que hace es colocar ese tipo de color que es para podernos guiar un poco más fácil en las estructuras del modelado de cómo se ve. Bueno, entonces ya después de que tenemos listo nuestro modelado, lo que voy a empezar es agregar una esfera. Recuerden que aquí en la parte de la derecha en Nomad School ustedes pueden tocar la parte de las herramientas y esto va a hacer que se despliegue de una forma lo que son todas las herramientas. Esto va a depender siempre de cómo a ustedes les quede más cómodo. Digamos, si están en el celular, pues de pronto porque sea más cómodo la línea porque no invade parte de la escena. En la parte izquierda superior vamos a darle en añadir, agregamos una esfera, la dejamos pequeñita. Recuerden que Nomad Sculpt tiene varias guías. El circulito que está en la parte de afuera es el de tamaño y los que están adentro son para rotar y para mover posición. Entonces vamos a dejarlo un poquito así grande, lo bajamos acá, lo vamos a colocar de costado. Aquí arriba a la derecha recuerden que siempre están las vistas y puedo dejarlo frontal, si lo toco en derecha pues queda a la derecha. Lo dejamos un poquito acá hacia atrás, lo dejamos acá de abajo. Nos vamos nuevamente de frente, lo volvemos editable, que es en la parte de abajo donde dice voxel. Luego volverlo editable vamos a darle en donde dice mover. Con los tres dedos puedo dejarlo más grande o más pequeño, o acá a la izquierda puedo agrandar y dejar más pequeño mi herramienta. En este punto tengo que mirar que esté habilitada la simetría. Si no está habilitada la simetría, cuando yo jale no se me va a mover de los dos costados. Entonces ya teniéndolo así, lo único que yo empiezo a hacer es empezar a subir un poco esta parte de la pieza de lo que va a ser nuestra barba, y esta barba necesitamos que quede un poco plana en la parte del frente, más o menos así. Vamos a irlo bajando, dependiendo del tamaño pues ustedes lo van a ir modificando, y la idea es que vaya quedando más o menos algo de este modo como estamos viendo. A meterla un poquito más para que quede un poquito no tan grande en la parte de afuera. Y más o menos la idea es que quede algo así. Resulta que esta barba, por lo general, en la parte de acá donde está la derecha, llega a subir hasta la parte de lo que es la oreja. Entonces lo voy a dejar un poco así y la vamos a empezar a pegar un poco hacia la parte de lo que sería como la oreja, y lo vamos dejando así. Esta barba, por lo general, es un poco redondita. Y ustedes pueden decir pues qué tan grande la van a dejar o qué tan pequeña la van a dejar. Esto es de ir experimentando. Recuerden que no tiene que quedar exactamente igual. Una de las cosas del esculpido orgánico, o cuando uno se hace así, digamos que es como si fuera una masilla o que ustedes lo van haciendo, no necesariamente tiene que quedar exactamente todos iguales porque cada quien va, digamos, modificando su forma. Pero sí es importante después dejar todo que quede un poco liso, o sea, que quede simétrico. Una de las formas que he encontrado rápidas de poder hacer esto es vamos a la herramienta de suavizar, vamos a donde está la brochita que se llama trazo y suavizar. En la parte inferior encontramos un punto que se llama tipo de trazado. Está el agarre, y en el agarre lo que hace es que no suaviza en punto, uno va suavizando las partes específicas que uno quiere. Pero en cambio, en agarre uno hace un clic mantenido y lo desplaza todo hacia la derecha. Entonces él va haciendo como un círculo y va suavizando todo el tiempo. En este caso, en la parte izquierda donde está la intensidad, lo podemos subir harto para que cuando yo va tocando y voy desplazando, él cada vez va haciendo un poco más fuerte este suavizado. Pero también lo pueden hacer de la otra forma, como ustedes digamos prefieran, si ir pintando pues partes por partes. Lo importante es que, si se dan cuenta, pues al final tenemos
una parte de la barba bien lisa, em, y que no tiene como irregularidades. Ahora la siguiente parte, que es, vamos a ir a mover, y en mover vamos a tener seleccionado em, la herramienta básica que trae, que son esta blanca o esta que está con un borde negro. Vamos a dejarla del borde negro, y estando acá, lo que yo empiezo a hacer es, voy a dejar un poco más pequeño mi brocha, es empezar a pasar por el centro. Pero no es en mover, qué pena, sino en arcilla. Entonces lo dejamos con la herramienta básica, lo tenemos con la simetría activa, y lo que hacemos es pasarla al centro. Si se dan cuenta, entonces sacamos como una parte aquí, una línea del centro. Después lo pongo en subtraer y hago lo mismo pero al costado. Y repito varias veces este mismo procedimiento. Vuelvo a habilitar para que quede en extraer y no en subtraer. Lo voy dando un poquito de rotación. Vuelvo a colocarle subtraer. Vamos haciendo lo mismo pero con un poquito de rotación. Volvemos a seleccionar, a deshabilitar subtraer. Voy agregando. Le digo deshabilito subtraer. Hago un huequito. Empiezo a agregar esta parte a la izquierda. Le bajo acá a la izquierda. Aquí, como ya es cada vez más pequeño, pues me tocaría bajar un poquito más la brocha para que no invada tanto la parte del modelado. Le doy nuevamente a subtraer, aumentamos acá, y por último vamos a hacer una línea acá en la parte superior. Más o menos nos queda de este modo lo que es la barba, pero como antes tenemos que dejar que otra vez quede suavizado. Para esto vamos a hacer nuevamente el mismo principio que hicimos antes, que es ir a seleccionar nuevamente en... Vamos a esperar que no se ponga tan lenta la transmisión para que puedan verlo un poco mejor. Me va a pasar ahora para que lo puedan ver un poco mejor. Voy a dejarlo directamente en el computador y ustedes puedan ver con un poquito más de calidad. Era para que vieran cómo, digamos, si iba haciendo los trabajos con la brocha y poder ir entendiendo un poco más fácil. Entonces aquí ustedes ya pueden ver bien fácil todos los iconos. En la parte izquierda encuentran, como les comentaba, la parte de las intensidades, que voy a moverlo para que se den cuenta, que es el radio. Pero si yo lo hago con los 3 dedos, puedo agrandarlo o dejarlo más pequeño. Si toco con los 2 dedos, es como un comando Z o retroceder o un control Z. Y en este punto, entonces, lo que vamos a hacer nuevamente ahora es ir a la parte superior donde está nuestra lapicito. Tienen que ver que nuevamente, cuando vamos a utilizar la herramienta, voy a habilitar aquí las herramientas, vamos a tocar nuevamente suavizar al lado derecho. Luego de tocar suavizar, vamos al lápiz, vamos abajo, vemos que esté nuevamente en agarre, para que cuando yo haga clic acá en la mitad de la barba y me desplace, él va a dejar totalmente todo suave. Voy a darle comando Z porque me di cuenta que fue demasiado fuerte. Es de comando Z, es tocar con dos veces con el dedo. Y vamos a bajarle un poco acá a la izquierda donde dice intensidad para que no sea tan fuerte. Entonces lo toco y lo voy desplazando. Si se dan cuenta, ya automáticamente nuevamente quedó suave todo mi modelado, y lo puedo hacer cuantas veces deseen dependiendo de qué tanto quieren que ustedes queden suave la parte, digamos, de lo que es la barba. Teniéndolo así, ahora vamos a pasar al bigote. El bigote es una opción que está aquí en la parte de la derecha, que se llama tubo. Cuando toco este tubo, voy a ir nuevamente para que puedan ver la pantalla de mi cámara. Entonces, cuando yo selecciono aquí tubo, él por sí solo no trabaja. Si yo toco aquí no pasa nada. Tengo que seleccionar tubo, y en la parte izquierda donde dice curva lo vamos a tocar, y ahí en este punto yo ya puedo dibujar. Entonces vamos a colocar acá, voy a hacer clic, va a hacer como un tipo de S para poder empezar a hacer la forma. Todos estos punticos que ustedes van a ver acá, yo los puedo ir desplazando hacia afuera, y también para eliminar un punto de estos, acerco un punto al otro. Entonces si yo cojo este punto de acá y lo acerco a este de acá, automáticamente se me elimina. Dejamos la imagen frontal. Aquí en la parte superior encontramos una opción que se llama Spline. Él va a dejar que todo esto quede un poco más suave. Y encontramos una opción que se llama Radium. Si yo lo toco varias veces, él va a sacar varias partes digamos, del grosor. Puede decir que esta parte quede más gruesa, y esta parte quede más gruesa, y esta parte quede más delgada. Así es que nosotros vamos a empezar a cuadrar para que nuestro bigote quede en la parte de la esquina bien delgado. Pero como se dan cuenta, todavía no puedo modificar en estas partes de aquí de lo que es mi modelado. Entonces le voy a dar nuevamente radio, y ya me saca varias opciones. Entonces yo ya puedo manipular. Bueno, aquí se me desconfiguró nuevamente. Voy a dejarlo grande, vamos a ubicar nuevamente en la posición. Le vamos a dar en el spline y vamos a colocarlo acá, y vamos a dejarlo nuevamente.
para que quede un poco más alineado hacia adentro, más o menos así. Sacamos esto acá. Entonces acerco esta punta a este costado, voy a habilitar el spline que ya está en este momento, vamos a habilitar el radio, lo tocamos 3 veces para dejar la punta delgada, subimos acá, la parte de acá la dejamos que comience gruesa y vamos haciendo que se va colocando un poco más delgado. Damos un poco de curvatura a la parte del bigote para que se pueda como coger de abajo hacia arriba y lo tenemos de este modo. Ya tenemos como un estilo de bigote. Ustedes pues pueden ir probando el bigote que ustedes digamos deseen que tanto va a quedar puntiagudo, que tan grueso este va a quedar o que tanto este va a salir. Entonces por ahora lo voy a dejar así. En este punto lo que vamos a hacer es habilitar la simetría, pero que esta simetría funciona estando aquí, directamente en esta herramienta. Se llama espejo. Cuando yo toco el espejo, automáticamente a la izquierda ya nos aparece el otro bigote. Teniéndolo así, lo vamos a volver editable. Ustedes pueden ir a la parte de acá arriba para dejar una mayor subdivisión de una vez. Aquí en la parte superior, en la parte derecha, donde encontramos donde dice, donde está todo lo de voxel, encontramos una opción donde dice parámetro. Y si yo le subo una vez este parámetro, ya nos damos cuenta que ya quedó más listo en esta parte. Vamos a ir a la parte inferior, donde dice voxel y lo voy a tocar. Ya en este punto ya es una pieza editable y si se dan cuenta ya está unido. Acá yo puedo ir nuevamente a suavizar. Y si se dan cuenta, recuerden que teníamos el punto de suavizar, que si yo tocaba, todo empieza a suavizarlo. Entonces pueden ir tocando, ir suavizando, o con la herramienta ir modificándola para empezar a suavizar toda la pieza. Si se dan cuenta, cuando yo toco de un costado a otro, nos damos cuenta que están los bigotes separados. Porque aquí en esta parte donde dice mirror, si yo abro aquí mi parte de la escena, me muestra que todavía está haciendo el espejo. Para que esto se vuelva editable y esté junto, yo le puedo dar nuevamente aquí en la parte superior donde dice validar y él automáticamente me confirma que si quiero validar. Eso quiere decir que lo que va a hacer en este punto es unir estas dos piezas. Si yo le doy sí, ya automáticamente las dos piezas están unidas. Ya hicimos la parte del bigote, la parte de la barba, ahora nos falta el gorrito. El gorrito lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a ir a la parte superior, vamos a darle a añadir y vamos a seleccionar donde dice cilindro. Este cilindro lo vamos a dejar más pequeño, vamos a dejarlo más angosto, vamos a poner en la parte superior del top, vamos a ir hacia atrás, vamos a dejarlo más ancho hasta que veamos que ocupa como pues una parte digamos de la cabeza. Recuerden que pues digamos esto igual de todas maneras tiene aquí la parte de atrás toda la cabeza que en este momento no se ve, pero pues que en realidad cuando estemos en el programa de realidad aumentada pues sí, digamos esa parte va a ser fundamental para cuando nosotros empezamos a hacer nuestros modelados, porque si existe esa parte de la cabeza. Entonces lo tenemos de este modo, podemos decidir qué tan ancho va a quedar acá en este costado. Entonces lo vamos a ir dejando así, lo vamos a ir corriendo un poquito hacia adelante para mantener siempre como un poco la simetría del cilindro. Vamos un poquito así. En este punto lo que vamos a hacer es volverlo editable. Aquí en la parte de abajo inferior donde está voxel lo vamos a tocar. Vamos a dar la herramienta de mover y vamos a volverlo un poco irregular. Esto es para que no sea un cilindro como perfectamente, sino como cuando tenemos algunos pliegues de nuestro gorrito, en el cual a veces suben, bajan un poco y se ve un poco digamos que más dinámico, no tan simétrico. Le damos un poco de curvaturas, un poco de dobleces. Más que todo es en la parte digamos del frente, porque lo que está atrás pues es una pieza que no se va a alcanzar a ver después mucho. Agregamos algo así, vamos a bajar esta sección, es como si fuera un tipo de olas más o menos, donde vamos subiendo las mismas partes, después vamos bajando las mismas partes, subimos y bajamos un poco. Esta es la parte que iría entonces adelante de nuestro gorro. Y ahora vamos a hacer la parte donde pues realmente es el gorro como tal, que esto lo volvemos a hacer nuevamente con tubo. Entonces voy, toco nuevamente tubo, vamos a la parte izquierda donde dice curva y mirando de frente vamos a hacer un tipo de rollito. En este momento pues digamos que no se ve con mucho sentido, pero lo que hacemos es dejar la parte más al centro que podamos de nuestro tubo. Para esto voy al lado derecho en donde dice aparato, lo desplazo hacia el centro de donde es mi gorro, que más o menos sería por acá,
Y ya estando más o menos en el centro de lo que es el gorro, vamos a habilitar nuevamente las opciones de acá arriba que dice radio. Vamos a habilitar el spline y en el radio, en donde inicia, vamos a dejarlo grande y vamos a ir a empezar a agrandarlo un poco más. Después podemos desplazar para ir configurando cómo va la pieza. Si se dan cuenta, le vamos dando la formita al gorro hasta llegar a la parte de la puntica. De este modo tenemos como un gorro, como un estilo de tipo duende. Más o menos voy a utilizar el aparato para desplazar un poco más el gorro. Y aquí es cuando ustedes ya tienen que empezar a experimentar cómo van a ir formando su gorrito. Entonces yo por lo general el gorro que hice lo dejé más o menos así. Pero esta parte la dejé un poco más ancha. Este lo desplacé un poco más a la derecha para que no entrara tanto en conflicto con esta pieza del doblez. Pero fui probando hasta donde ver que podía hacer que digamos que la pieza quedara un poco más ancha y se generaba como un doblez del gorrito. Vamos a dejarlo aquí un poco más pequeño, así un poquito pequeño. Vamos a bajar nuevamente esta pieza hasta acá. Vamos a eliminar algunas, vamos a dejarlo por acá, digamos eliminamos algunos puntos de más. Recuerden que para eliminar simplemente es acercar una pieza a otra parte de la pieza. Vamos dejando un poco más pequeño acá. Y ustedes van a ir probando hasta donde digamos vean que su gorrito va cogiendo como más forma pues de lo que es la esfera. Le colocamos más o menos por acá. Vamos a irlo desplazando y más o menos podríamos dejarlo así, pero pues como le comento, pues ustedes van a ir probando cómo va quedando su gorrito y cómo van quedando los pliegues del gorrito. Vamos por acá, subir un poco el gorro hacia la derecha, creamos otro puntico acá, vamos a subir este un poco, dejar un poco de tamaño acá y más o menos algo así. Tamaño. A veces el programa presenta esta eventualidad que cuando uno le toca el punto y si este punto uno le agrega valor, queda con un problema, digamos, de que se vuelve a reiniciar nuevamente los puntos. Entonces pues nuevamente pues toca volver a reconfigurar nuevamente la posición de donde están nuestras piezas para que nuevamente queden encajadas el gorrito. Más o menos por acá. Más o menos por acá, por acá, por acá. Y listo. Entonces, el gorrito aquí se ve todavía un poco grande. Vamos a bajarle un poco más el tamaño. Entonces, por lo cual voy a eliminar algunos cuantos puntos para ir reubicando nuevamente la pieza del gorro. Y lo vamos desplazando hasta este punto. Quitar el aparejo para poderlo ver un poco más fácil. Vamos a dejar que quede un poco más hacia abajo. Y más o menos así. Cuando ya lo tengo así, tengo que volverlo editable. En este punto, yo le voy a colocar aquí donde dice voxel. En voxel, yo ya puedo empezar a mover todas las piezas donde quiero que nuevamente empiecen a encajar. Si quiero que digamos que mi gorrito quede un poco más grande o que quede digamos en alguna parte que más anchito, lo empezamos a modificar y lo empezamos a juntar como ustedes prefieran. Entonces en este punto lo ideal es realmente empezar a cuadrar siempre bien los pliegues para que digamos cuando estén en esta parte pues ustedes puedan ir cuadrando mejor cómo se va a generar el doblez de la parte del gorrito. Y bueno, cuando ya lo tenemos así, ahora solo nos hace falta como tal, vamos a dejar esta parte de la pieza un poco más ancha, un poco más alta, más o menos por ahí, y vamos a ir probando pues más o menos como ustedes van cuadrando el gorrito. Cuando ya tenemos esta pieza, que esta pieza también la voy a dejar un poco más espichadita, la vamos a bajar un poco, a dejar un poquito más angosta, la desplazamos por acá hasta quedar así. Cuando ya tenemos esto nos hace falta crear la parte D
los ojos, que simplemente vamos a ir a la parte superior, damos a añadir, vamos a ir a seleccionar donde dice cilindro, pero este cilindro lo vamos a rotar, entonces lo dejamos más pequeño. Donde dice capturar nos deja rotar en ángulos exactos, en este caso está en 90 grados, por lo cual cuando yo roto ya me lo hace directamente en 90 grados. Si le quito capturar, el capturar queda de una forma diferente. Ahora, este capturar le vamos a dejar aquí la opción donde dice agujero para que quede automáticamente este huequito. Vamos a desplazar en la parte interna para que quede bien delgado, lo mandamos hacia adelante, lo dejamos más pequeñito, nos vamos nuevamente a la toma frontal, lo hacemos más pequeño, vamos a la izquierda, lo subimos, acercamos un poco al tabique, aumentamos un poco, nos vamos a mirar de un costado hasta que veamos que toque la nariz. Aún sigue muy gruesa esta parte del marco, entonces lo voy a dejar bien delgado. En la parte superior donde está la opción de voxel, vamos a darle donde dice subdivisión en parámetro, para que una vez ya me lo deje así con un contorno suave. Ya teniéndolo así, vamos a ir de frente nuevamente y ahora vamos a desplazar un poco a la izquierda para dejarlo más o menos así. Le creamos aquí donde dice espejo, automáticamente me queda al otro costado y ya estaría por ahora la parte de lo que serían nuestras gafitas, que en este caso digamos yo la dejé con un estilo como un poco que las gafas no van con lo que va hasta la parte de atrás, sino solo se mantienen aquí en la parte del marco, que solo haría falta agregar en la parte superior donde hay una caja. Vamos a agarrarla pequeñita a esta caja, dejamos cada vez más pequeña, vamos a alejarme para poder ver la pieza de la caja, que está muy grande, así muy pequeña. Doble toque en donde dice front, teniendo seleccionado el objeto, podemos ver perfectamente la pieza. Nos alejamos, lo dejamos más pequeñito y aquí simplemente lo pongo delgadito y miro que esta parte esté conectando con la pieza de nuestras gafas. Vamos a dejar que quede bien delgadito, como si fuera solo un pedacito de metálico que une las dos piezas. De este modo es que armamos el personaje del Papá Noel. Pero aquí hay algo importante, y antes de poder empezar a pasar al otro costado es las divisiones, porque si nos damos cuenta, esta pieza que está acá puedo empezar a suavizarla como habíamos hecho antes. Se dan cuenta, ya la suavicé, ya se ve un poco más bonito. Cojo ahora la parte del gorrito, lo suavizo y automáticamente ya me queda más suave y más bonito. Pero si vamos a ver aquí en la parte donde dice malla, nos damos cuenta que tenemos unas mallas bien densas. Entonces siempre en esos programas existen muchas formas de poder hacer una buena, digamos, forma de bajar los pesos, el cual que todavía, digamos, yo no manejo mucho, pero el programa nos da una opción muy sencilla, que es ir aquí en la parte derecha, aquí en la parte superior izquierda, donde está la opción de multiresolución. Vamos a ver donde dice decimar, aquí dice triángulos y aquí dice caras uniformes. Si yo le empiezo a decimar, nos damos cuenta que ahora nuestra pieza de acá está empezando a coger triángulos. Lo mismo hago con el bigote, lo toco, vamos directamente a donde está la opción última que está en decimar, que es aquí en la parte superior. Le doy decimar y lo tengo que bajar una buena cantidad. Del mismo modo debo hacerlo con todas las piezas para empezar a decimar. En este caso, que digamos que tengo las gafas que están en reflejo, hay que darle validar para que las dos ya queden listas y que cuando yo le dé decimar altere automáticamente las dos. Hago lo mismo con el cubito. Esto es un modo de que uno empieza a romper mucho la calidad de nuestro modelado, pero como les comentaba, en este punto necesitamos empezar a bajar peso, porque este modelado lo vamos a utilizar en un programa de realidad aumentada, el cual necesitamos que esté muy liviano para poder empezar a trabajar. Hay otro modo de decimar, que es este que está acá. Digamos, yo tengo seleccionada esta pieza, me voy a ir a la parte donde dice izquierda, donde está aquí en voxel. Aquí hay una parte donde dice reforzar malla. Si yo le voy bajando, nos damos cuenta que está la malla cada vez más grande. Si yo le doy reforzar malla, nos damos cuenta que él le baja la resolución, pero no lo hace triangularmente, sino linealmente. Que eso depende como ustedes prefieran, digamos, hacer. Están esos dos modos de poderlo hacer. En la parte superior, si yo le hago el mismo modo, teniendo en voxel, si bajo la malla y le doy reforzar malla, nos damos cuenta que puede hacerlo sin un modo no tan destructivo como si, digamos, si lo puede hacer en la pieza aquí de lo que es nuestra barba.
¿Por qué me refiero a destructivo? Porque tenemos muchos triángulos que empiezan a cambiar un poco la forma de nuestra pieza, mientras que si vemos el gorrito mantiene un poco la parte lineal de nuestra malla sin degenerar muchos triángulos que empiecen a generar así como reflejos cuando utilicemos digamos partes de las mallas brillantes o metálicas. Cuando lo tenemos así, tenemos que ir a la parte izquierda superior donde está nuestra carpeta, dice proyecto, y vamos a ver en la parte donde dice exportar, lo dejamos en GLTF como lo trae todo por defecto. Si lo voy a dar a exportar, me va a decir el peso que tenemos, que en este momento es 1,6 megabytes, lo cual no estaría mal, un máximo tope podría ser 2 megabytes si no vamos a utilizar ningún otro modelado aparte de este. Pero casi siempre lo recomendable es un megabytes, pero todo depende de cómo ustedes quieran dejar la calidad de su modelado. Que en este caso pues nosotros no queremos sacrificar al máximo el modelado. Y si nos damos cuenta, aquí nos hace falta una pieza importante en nuestro gorrito. Voy a la parte superior, voy a darle a añadir, vamos a crear una esfera, vamos a dejar esta esfera un poco bien pequeña. Vamos a modelar la parte de la derecha, vamos a dejar la imagen de costado, vamos a subirla. Vamos a colocarlo aquí sobre la puntica del gorrito, vamos a dejarlo más pequeñito, lo vamos a desplazar, lo vamos a bajar, lo dejamos todo en la puntica y lo dejamos más pequeñito hasta el punto que ustedes vean que puede ser nuestra bolita del gorrito de Navidad. Como siempre, al yo haber dejado esto, tengo que volver a hacer lo mismo. Tengo que irme a Voxel, bajarle la cantidad de polígonos, que aquí digamos lo puedo dejar de una vez directamente en la post subdivisión. De este modo dejarlo así, volverlo editable, em, para volver a bajar nuevamente nuestro reforce de malla hasta que nos quede bien sencillo, más o menos así. Y listo, en este momento vamos a volver a mirar el peso. Entonces izquierda en la carpeta, bajamos a donde dice exportar, GLTF y sí, todavía 1,6. En este caso lo vamos a exportar a nuestro dispositivo, lo pueden guardar en un correo, en un drive, donde ustedes prefieran, para que cuando lo recibamos en nuestro computador vamos a mirar cómo está funcionando. Entonces vamos ahora a Spark. Por ahora ha sido un poco largo el esculpido. Si quieren, recuerden que la ventaja de siempre estar en este tipo de videos es que ustedes pueden parar, tomar un respiro y empezar de nuevo. Entonces en este punto ya hemos terminado de hacer lo que es el modelado del gorrito. Aquí de pronto lo único que nos hace falta es las cejitas, pero que en este modelado para tomar un poquito más de tiempo no vamos a colocar las cejas y así podamos ahorrar un poco de tiempo en la grabación. Que las cejas simplemente, si se dan cuenta, también es una línea que hice con el tubo y le hice lo mismo, sacar volumen, reducir, sacar y hacer como lo mismo que hicimos con la barba. A estas gafas le coloqué palito, en las otras le dejé aquí simplemente unido acá al centro, que me parece que se ve un poco más bonito. Y si se dan cuenta, pues aquí igual está la esferita que habíamos agregado antes. Ahora vamos a pasar a cómo se vería directamente en Spark, pero antes de Spark, porque aquí ya tiene texturas, antes de Spark vamos a ver cómo agregar una textura. Bueno, ahora en el siguiente video vamos a aprender cómo es que texturizamos este modelado para poderlo pasar a Spark Studio. Lo primero que vamos a hacer es dejar de una vez listo el modelado, lo vamos a colocar aquí en nuestro Blender. Entonces abrimos Blender, le vamos a dar en general. Recuerden que yo hice la exportación y esto lo exportó en GLTF. Voy a borrar el cubo que está acá oprimiendo la tecla X, le vamos a ver borrar. Vamos a ir a File, a importar, vamos a darle en GLTF y vamos a buscar donde nosotros guardamos pues el diseño que mandamos de Nomad Sculpt. En este caso yo lo tengo en descargas y no le coloqué nombre, pero ustedes siempre que estén trabajando en Nomad School, colóquenles el nombre. Apenas él automáticamente manda para agregar el nombre para que cuando hagamos las exportaciones sepamos diferenciar qué modelados son cuáles de cuáles. Porque en este caso me dice mi proyecto 13. Entonces lo voy a dar a importar. Cuando lo importamos, vamos a ver, en este caso todavía no lo cargó, entonces voy a darle nuevamente en importar GLTF. Vamos a ir a descargas. Lo va a seleccionar y le vamos a importar. Entonces, en este caso ya lo tengo acá, me voy a acercar y si se dan cuenta, aquí está el modelado que hemos creado ya directamente en Nomad Sculpt. Y aquí también podemos ver las diferencias, digamos, de las subdivisiones. ¿A qué me refiero? En la parte de acá abajo vemos cómo se ven como si fueran triangulitos cuando se ven los reflejos. Mientras que en la parte superior, vamos a ir a ver a la parte superior, aquí se ven como si fueran un estilo como más de cubitos, no como tan triángulos, sino un poquito más intentando preservar como un rectángulo.
Este es el modelado y vamos a empezar ya en el otro video a aprender cómo colocar algunas texturas. Algo sencillo, cortico, pero como para darle ese toque, el toque que sea bien, digamos, un poco mejor el texturizado, no que sea solo un color mate y ya, en el próximo video. Entonces, para que no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.